La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Bien, aquí estamos una vez más con su programa La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Una especial salutación a nuestros estudiantes de oratoria allá en el barrio obrero en Pekín. Un saludo muy especial a cada uno de ellos que me dijeron, oigan, salúdenos. Claro que sí, a los de la mañana y en la tarde. Qué bueno que estamos aprendiendo a cómo comunicarnos mejor. Siempre digo lo que dijo Pericles, que el que sabe pensar y no sabe comunicar lo que piensa está al mismo nivel de los que no saben pensar. Y precisamente aquí tenemos un programa para que usted piense. Estamos en tiempo de relajación, pero no podemos nosotros dejar de lado el hecho de que hay asuntos que están ocurriendo a nivel mundial. ¿Y saben por qué están ocurriendo esos asuntos? Porque no tenemos los líderes que tienen el pensamiento correcto dirigiendo a las naciones. Desde que usted escucha a gente que tiene un pensamiento totalmente negativo acerca del futuro del mundo, acerca de la ingeniosidad del ser humano para producir siempre desarrollo y siempre está hablando de las cosas negativas que supuestamente van a pasar y no toman en cuenta la inmensa cantidad de recursos que tenemos. Incluso un presidente de una de las compañías petroleras más grandes de los Estados Unidos dijo que los recursos petrolíficos son ilimitados. Los voy a poner en el próximo programa. Pero en esta ocasión quisiera empezar poniendo un video sobre Marine Le Pen. Marine Le Pen, ella es la candidata supuestamente de la derecha, allá le dicen ultraderecha en Francia, en el país donde nació esto de dividir la derecha y la izquierda. Ahora resulta que todo el mundo que no es de ultraizquierda es de ultraderecha. Pues Marine Le Pen tiene unas palabras en cuanto a la acusación que le hacen de que ella es muy cercana a Putin, cuando en realidad Emmanuel Macron, que es el presidente de Francia, es el amigo de Putin de forma tal que fue el escogido entre todos los presidentes de Europa para ir a mediar con Putin antes de la guerra con Ucrania. Y veamos lo que ella le responde. Yo le voy a traducir, aunque no sé francés, pero se sabe muy fácil lo que ella dice porque lo subtitularon en inglés. Vamos a ver ese video donde ella dice a quién ella realmente es afín. Luego, después de que pues la proclamaron como una de las finalistas, una de las que va el 24 de abril a la segunda vuelta ya en Francia. Mire la multitud de personas que la apoyan. Y yo no entiendo cómo es que siguen hablando de este tipo de cosas, porque el asunto es manipular. Cuando ella misma es una mujer y se supone que los que tienen el pensamiento progresista están apoyando, están a favor de las mujeres. Entonces ahí está una mujer que la apoyen allá en Francia y ella tiene suficiente apoyo. Vamos a ver si en el transcurso de estas semanas que quedan para la segunda vuelta de Francia, ella finalmente sale triunfadora. Vamos a ver el otro video, que era el que queríamos poner, donde ella expresa claramente a quién le es ella afín. Grandes líneas políticas que yo defiendo, que están representadas por el señor Trump. Ellos son los que están representados por el señor Putin. Ahí está muy, muy claro lo que es su posición en cuanto a su creencia política. Y lo primero que dije, señores, lo sigo sosteniendo. El problema ahora actual del mundo es que los líderes mundiales pues se han dado a la tarea de profetizar, de pronosticar grandes catástrofes y no hacer nada para impedirla. Sencillamente, si usted quiere que en un cultivo que usted tiene
una finca que usted tiene, un conuco que usted tiene, no haya cosecha, pues lo único que usted tiene que hacer es no sembrar, es no cultivar ese conuco. Entonces, eso es lo mismo que ellos están haciendo. Vamos a ver lo que han dicho en 20 lugares distintos del mundo acerca de una crisis alimentaria que es bíblico eso también, pero yo no creía que la Biblia se estaba refiriendo a que era el mismo hombre que iba a provocar esto por su ideología, por su forma de pensar. Y hay 20 hechos sobre la emergente escasez mundial de alimentos que debería darnos escalofríos. Tyler Burden, que es un editor económico de un blog financiero de los Estados Unidos, dice que hay una alarma de escasez de alimentos y que va a empeorar en los próximos meses. Y eso no es una buena noticia como para que nosotros la estemos compartiendo en un tiempo como este de Semana Santa, pero tenemos que entender lo que está sucediendo y usted merece la oportunidad de prepararse para lo que viene. Todo está cambiando en este mundo de una manera muy impresionante y la mayoría de la gente asume que todo va a volver a la normalidad después de la pandemia del COVID-19. Pero desafortunadamente la verdad es que hay una emergencia planetaria muy real y se está desarrollando justo frente a nuestros ojos. El primer hecho está relacionado con uno de los funcionarios gubernamentales más importantes de Francia, y esa es la primera fotografía, dijo que debemos prepararnos para una crisis alimentaria mundial extremadamente grave. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, la siguiente fotografía es la de él, la siguiente, dijo que la Unión Europea debe enfrentarse a la posibilidad de que la guerra en Ucrania pueda provocar una crisis alimentaria mundial extremadamente grave. Tenemos también que Joe Biden admitió recientemente que la escasez de alimentos va a ser real y su administración ahora está usando abiertamente la palabra hambruna para describir lo que viene. Pero en California, por ejemplo, uno de los valles más fértiles de Estados Unidos, ellos dejaron de sembrar supuestamente para ahorrar agua cuando ellos tienen la tecnología para incluso hasta el agua del mar, como hicieron en Qatar, convertirla en un agua que la pueden utilizar para fines agrícolas. Y la administración Biden está preocupada de que la invasión rusa cause esa hambruna. Número 3, se informa que los precios de los alimentos en los supermercados alemanes pronto subirán entre un 20 y un 50%, apenas unos días después de que Alemania reportara la inflación más alta de la generación, con el índice de precios general de febrero disparándose a un ritmo anual del 7.6% y superando todas las expectativas, dando a los locales una sensación de déjà vu claramente desagradable, incluso antes de que la invasión rusa de Ucrania rompiera las pocas cadenas de suministro que quedaban y llevaran los precios a la estratosfera. El lunes Alemania dará un paso hacia un retorno a la temida hiperinflación, según la Asociación Alemana de Minoristas. Número 4, el racionamiento ya ha comenzado en España. En España, ese país que se ha caracterizado siempre por un menú riquísimo, por tener una cultura que nosotros apreciamos tanto en cuanto a sus platos, al arte culinario, pues comenzó a experimentar escasez de diferentes productos como huevos, leche y otros productos lácteos. También el racionamiento ha comenzado en Grecia. Al menos 4 cadenas nacionales de supermercados han comenzado a racionar productos alimenticios como la harina y el aceite de girasol debido
a los suministros críticamente bajos causados por las cadenas de suministros que se han cortado, que salen de Rusia y Ucrania. Número 6, el más alto ejecutivo de la compañía de inversiones BlackRock advierte que esta será la primera vez que esta generación va a entrar a un supermercado y no va a poder obtener, no va a poder comprar lo que quieren. Él está hablando eso en Estados Unidos. Por primera vez, dice Ron Capito, se llama Rod Capito, dice que esta generación va a ir a una tienda y no va a poder obtener lo que quiere, y vamos a tener una generación que va a tener que sacrificarse. También desde hace un año, algunos precios de los fertilizantes han aumentado hasta un 300%. Muchos agricultores en África no podrán pagar fertilizantes en absoluto en este año, y se proyecta que esto reducirá la producción agrícola en una cantidad capaz de alimentar a 100 millones de personas. Es decir, que se va a producir menos de lo que se estaba pronosticando o que normalmente se produce. Y eso es una reducción de alrededor de 30 millones de toneladas, lo que es suficiente para alimentar a 100 millones de personas en el año. Rusia es normalmente uno de los mayores exportadores mundiales de fertilizantes, y ellos como un actor global pues van a dejar de producir fertilizantes, y esto va a inflar más los precios de los fertilizantes, que ya dijimos que han aumentado en más de un 300%. En un año típico, Rusia y Ucrania representan colectivamente aproximadamente el 30% de todas las exportaciones mundiales de trigo. Anote eso. También la mitad de las importaciones de trigo de África generalmente provienen de Rusia o Ucrania. Otras naciones dependen de las exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania, incluso de África, más allá de África, Armenia, Mongolia, Kazajstán, Eritrea, han importado prácticamente todo su trigo de Rusia y Ucrania, y ahora deben encontrar nuevas fuentes, pero están compitiendo contra compradores mucho más grandes, incluidos Turquía, Egipto, Bangladesh e Irán, que han obtenido más del 60% de su trigo de esos dos países en guerra, y que han tenido promesas de que van a seguir recibiéndolo. Un funcionario ruso está advirtiendo que su nación pronto solo exportará alimentos a naciones amigas. Un funcionario del gobierno ruso ha amenazado que Rusia limitará sus exportaciones vitales de alimentos a solo esas naciones que considera amigables. Ese es Dmitry Medvedev, un alto funcionario de seguridad ruso, que dice que amenaza con que va a restringir más las exportaciones de alimentos. El viernes pasado se anunció que otros 5 millones de gallinas ponedoras de huevos en Iowa, Estados Unidos, tendrán que ser sacrificadas debido a la gripe aviar. El número de muertes entonces por la gripe aviar solo en Iowa superará los 13 millones como resultado de este último incidente. En general, el número total de muertes en los Estados Unidos por la gripe aviar de aves es 22 millones de gallinas ponedoras de huevos, 1.8 millones de pollos de engorde, 1.9 millones de pollitas y otros pollos comerciales, y 1.9 millones de pavos. El ministro de Agricultura de China ha anunciado que la cosecha de trigo de invierno en China podría ser la peor de la historia, aun cuando la que están cosechando ahora mismo es muy buena. Pero ellos dicen que van a tener alrededor de 4 a 5
millones de toneladas menos en invierno de la que normalmente cocinan y que cosechan, y que puede ser entonces la peor cosecha de la historia. Durante una entrevista reciente, un prominente agricultor estadounidense declaró que a la mayoría de los estadounidenses no les gustará cuando de pronto su compra de comestibles suba $1,000 en un mes. Y por último, el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que lo que el planeta enfrenta ahora es diferente a todo lo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y admite él que la guerra de Ucrania y de Rusia solamente ha agravado una situación que ya estaba grave. Así es que prepárese, vamos a prepararnos para esta grave crisis alimentaria que es mundial. Y pedimos al gobierno, a través de su ministro de Agricultura, que trabaje para evitar que esto nos afecte más de lo que debe afectarnos. Vamos a una pausa y regresamos en breve. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. La palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Instituto Evangélico, Avenida Juan Pablo Duarte 110, teléfono 809-582-2473. La verdad, solo la verdad. Bueno, en Puerto Rico una gran sorpresa, luego que Joan Rodríguez Bebe, entre otras cosas, ha estado destapando escándalos de corrupción, etcétera, etcétera. Pues ella ha destapado el escándalo de que nunca se ha dado seguimiento a los abortos que se producen en Puerto Rico, y ahora ha propuesto una legislación, la legislación 693, con la cual se pretende limitar el aborto, que en Puerto Rico es libre. El aborto es libre y se quiere limitar ahora. ¿Y qué sucede? Que se hizo una encuesta. Y qué sorpresa, solamente el 3% de la población en Puerto Rico apoya el aborto. Oiga bien, tuvo que venir alguien y levantarse y dar la voz de alerta, esa voz de firme y valiente como la de esta mujer, para que supiéramos la verdad. Vamos a escuchar lo que ella nos dice y entonces seguimos después con una entrevista especial que tenemos para ustedes por ocasión de Semana Santa. Hola, como siempre, espero que estén bien. Ante la discusión sobre el trámite procesal del proyecto del Senado 693, he reiterado que es inmeritorio celebrar vistas públicas para discutir si debemos permitir que niños por nacer que pueden sobrevivir fuera del vientre de sus madres sean abortados. Esta no es una discusión para una sociedad que se precie descivilizada. El proyecto del Senado 693 es un proyecto claro, que establece que si un bebé, luego de 5 meses de embarazo, puede vivir fuera del vientre de su madre, nosotros como gobierno lo protegeremos. Sin embargo, ante la deshonestidad y la desinformación que algunos han difundido para justificar lo injustificable y negar la verdad sobre la práctica inhumana del aborto en Puerto Rico de bebés que pueden sobrevivir fuera del vientre de sus madres, el presidente del Partido Popular
y presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau Santiago, el portavoz del PNP en el Senado, Tomás Rivera Chats, y yo, como portavoz en el Senado de Proyecto Dignidad, hemos acordado realizar vistas públicas para que las partes interesadas puedan reiterar sus posiciones. Confío que como resultado de este proceso legislativo, el país tenga aún más claro quiénes continuaremos con aún más fuerza en defensa de la vida de los que no pueden defenderse por sí mismos. Bueno, gracias, Joanny Rodríguez Bebe, por esas declaraciones. Bien, pues vamos a tener una entrevista que tiene que ver con el significado de la Semana Santa y los tiempos en los cuales estamos viviendo. Hemos invitado a un doctor en teología, 2 veces doctor en teología, el doctor Ángel Duarte, y también a alguien que es miembro de su iglesia, un amigo mío, que se llama Giovanni Reynoso. Vamos a disfrutar esta entrevista y medite muy bien en lo que estamos ahí conversando en relación a estos tiempos en los cuales estamos viviendo, la Biblia y lo que dice la Biblia en relación a los tiempos actuales. Bien, mis estimados televidentes, tenemos una entrevista en esta ocasión de índole teológico. Parece como que hemos descuidado un poco esa área. Sin embargo, es una teología también que está bastante ligada a la ciencia, porque estamos aquí teniendo una visita, especialmente de un doctor en medicina. Él nos dirá su especialidad, pero también es un doctor en teología. Está con nosotros el doctor Ángel Duarte, y junto a él está una persona muy cercana a nosotros, muy querido por nosotros, Giovanni Reynoso, que muchos de nosotros lo conocemos como músico, pero él es también un profesional de informática, es un académico también en el área del Ministerio de Educación. Así es que bienvenidos ambos, muchas gracias por aceptar estar con nosotros en este programa especial de Semana Santa en La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. Muchas gracias, ministro Samuel. Para mí es un placer estar aquí vía la tecnología de Zoom para compartir contigo, y también un saludo y bendiciones a todas las personas que a través de los diferentes medios pues van a ver este programa, y sé que va a ser algo de bendición para todos. Amén. Sí, para nosotros es motivo de gran placer y profunda satisfacción compartir con usted. Hemos tenido grandes referencias suyas, tanto el ministro Giovanni como de parte de mi esposa, Elizabeth Martínez, que le conoce muy bien. Entonces sé que va a ser un gran momento en que estaremos juntos aquí compartiendo la palabra de Dios y los tópicos que usted considere conveniente. Muchísimas gracias. De hecho, hay que significar que usted es pastor, ¿no? De una iglesia. ¿Esa iglesia cómo se llama, pastor? ¿Y qué tiempo tiene esa iglesia? ¿Y cuánto tiempo usted tiene pastoreándola? La Casa de Dios está dentro de un concilio, o sea, un grupo de iglesias que tenemos en la provincia de María Trinidad Sánchez, unas 35 iglesias. Estamos pastoreando hace unos 10 años aquí en Nagua, junto con mi esposa Elizabeth Martínez. 35 iglesias allá en Nagua. Provincia, especialmente en los campos, en Río San Juan como 5, en Cabrera hay como 15, y en algunos campos de Nagua, totalizando todas 30 y tantos de iglesias, todas pues bajo la inspiración del apóstol Dionisio Martínez, ya un anciano de 88 años que aún a su edad se mantiene firme, predicando y trabajando en toda la obra del Señor. Muy bien, entonces le voy a decir doctor, por todo el respeto, ¿verdad?, que me merece. El doctor Ángel Duarte, leímos hace poco que hay una intención de prohibir, y de hecho ya lo prohibieron, el gagá en San Pedro de Macorís. Y entonces cuando los que salieron a defender el gagá dijeron sus argumentos, dijeron que la razón por la cual el gagá
se permite en San Pedro de Macorís es porque supuestamente hubo un grupo de africanos que cuando Cristo estaba en la cruz y le clavaron la lanza, ese grupo de africanos le sacó la lanza, y que supuestamente eso es lo que se celebra en el Gagá el día viernes, el llamado Viernes Santo, y que por eso entonces está ligado también al cristianismo. Realmente, ¿qué significa? ¿Qué significa todo este tiempo de Semana Santa? Todo lo que sucedió en Semana Santa, no la celebración, sino qué significa lo que sucedió en Semana Santa, en la llamada Semana Santa. Exacto, la llamada Semana Santa, porque tenemos pues muchas diferentes vertientes al respecto. Sabemos realmente que la Semana Santa como tal empezó a celebrarse a partir del siglo IV. Y dicho sea de paso, sabemos que, y así lo considera una gran cantidad de teólogos, que tiene un origen pagano, en el paganismo. Incluso sabemos que por allá, por los años 178, por ejemplo, cuando ya el cristianismo ya formado se empezó a separar completamente el judaísmo, el Papa Víctor I obligó que el cambio de los calendarios, o sea, todavía en el año 150, por ejemplo, sabemos que los obispos, en este caso, por ejemplo, Aniceto, hizo que se cambiaran los calendarios de tal manera que no coincidiera el calendario hebreo de Levítico 23 con el nuevo calendario romano, para que no hubiera la unidad de la fiesta de Pesaj o Pascua, que no coincidieran el mismo día. Entonces, pero se le dio libertad, por ejemplo, a los cristianos del Oriente, de Europa, que siguieran celebrándola junto con los judíos. Pero ya en el año 178 se obligó, en el 178, a que todos quisieran celebrarla junto con el calendario occidental. Ahí vino un gran problema que se mantuvo hasta el año 325 en el Concilio de Nicea, donde hubo este cambio para así el cristianismo separarse completamente del judaísmo ante las diferentes revueltas que se dio en el año 66 al 70, en la revuelta del año 114, en la revuelta del año 132, donde veían entonces a los judíos practicantes como grupos revoltosos. Entonces, al nuevo evangelio que se estaba predicando en los pueblos paganos, entonces se estaba mirando como que estaba en contra de Roma. Entonces, el cristianismo, para poderse defender de esa postura, quiso apartarse lo más posible del judaísmo. Pero sabemos que ya en los años 300 y tanto, pues los papas de ese entonces quisieron unir todos los grupos de todos los pueblos a su alrededor, y entonces adoptaron las fiestas que ellos tenían y le pusieron nombres de fiestas cristianas. ¿Sí? Por ejemplo, el día 6 de enero, que es la fiesta de las luces, cambiaron por el nombre de los Reyes Magos. Entonces, una fiesta que se celebraba el primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Si sabemos que la primavera empieza el 21 de marzo, la primera luna llena después del 21 de marzo, el domingo siguiente había una fiesta. Entonces quisieron ajustar la Semana Santa que coincidiera con esa fiesta que llamaban Domingo de Resurrección. Pero dejando aparte ese origen, viéndolo ya como el contenido de nosotros como cristianos, sabemos que de hecho la Semana Santa como Semana Santa en sí no se celebraba así, aunque la iglesia, nuestros hermanos católicos, celebran esa semana haciendo coincidir con la entrada de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén, esa última semana. Empezaron a celebrarla y se celebra como tal. Lógicamente, usted recordará, yo recuerdo cuando yo era muchachito, pues la solemnidad con que la Iglesia Católica celebraba esos eventos. Nosotros mismos, yo recuerdo que si un muchacho hacía algo malo un jueves en la tarde, dejaban la pela para el domingo, porque no se le puede dar una pela jueves ni viernes, o sea, por la solemnidad que se veía en esos días. Sin embargo, el asunto se ha invertido en la actualidad y esta semana resulta ser una semana de borrachera, droguería, bacanería, muchos accidentes por doquier. O sea, que ha habido una inversión total del propósito con que la iglesia empezó a celebrar la Semana Santa. Así es. Entonces, eso que sucedió allá en el tiempo de la crucifixión, ¿hasta qué punto es relevante hoy en día en que se cuestiona tanto la fe? ¿Cómo es que el sacrificio de Cristo
en la cruz todavía hoy, en el siglo XXI, en el año 2022, todavía eso tiene relevancia para el mundo. ¿Cómo usted me explica cómo podemos nosotros entender que algo que sucedió hace tanto tiempo, algo histórico, puede tener relevancia? Porque en este tiempo, pues, nosotros vemos cómo hay una persecución incluso a la fe cristiana. Bueno, recuerde usted también en los tiempos en que empezó la persecución de la recién iglesia, cuando Gamaliel, por ejemplo, liberó a los cristianos del exterminio, cuando salió con esa medida tan sabia de decir, bueno, mire, vino un grupo llamado Bar Jesús, murió su líder y el grupo desapareció, después llegó un Teudas, etcétera, etcétera, pero si este grupo viene de Dios, ¿qué de nosotros no podemos realmente enfrentar a Dios? Es decir, el hecho de que 2000 años y tanto se mantenga nuestra fe firme y de que Jesús haya cambiado en un antes y después de él, indica de que realmente estamos ante la presencia de Dios influyendo en nuestra vida en este mundo. Muy bien, entonces quisiera preguntarle ¿cuál es el tiempo escatológico en el que estamos viviendo hoy? Porque entiendo que usted es muy versado en los asuntos que tienen que ver con el Mesías, y quisiera que usted nos respondiera esa pregunta. No quiero que se me escape esa pregunta. ¿Cuál es el tiempo escatológico en que estamos viviendo hoy? Porque hay gente que habla que Jesús va a volver como el Mesías, que va a ser recibido ya cuando el pueblo judío esté, como decimos, entre la espada y la pared. Cuando ya lo vayan a exterminar, pues ahí aparece Cristo para defenderlo, porque ellos claman a ese Mesías. ¿Es eso cierto? Porque he escuchado desde pequeño esa afirmación. Hay dos temas muy interesantísimos en los cuales yo siempre me mantengo un poquito conservador, con el tema de la escatología y con el tema de la soteriología. La soteriología, porque entiendo que la salvación pertenece a Dios y Él utiliza los mecanismos que quiera para salvar a quien quiera y como quiera, donde quiera, aunque nosotros lógicamente tenemos un reglamento que es la Biblia. Entonces, en el caso de la escatología, hay tantas diversidades en ese sentido de la escatología, que también resulta un tema muy apasionante y en el cual todos pues estamos con diferentes tipos de posturas. También va a depender del tipo de escatología que usted esté planteando, porque tenemos la escatología preterista, aquellos que entienden que ya todo se cumplió. Y entonces dentro de la escatología, por ejemplo, actual, también hay diferentes tipos de posturas. Por ejemplo, en base a unos versículos de Apocalipsis sobre el milenio. Que dicho sea de paso, el Apocalipsis duró mucho tiempo para ser canonizado, porque en la iglesia primitiva se veía eso de milenio como algo que antibíblico realmente. Se veía como una herejía en ese entonces. Entonces, en esos versículos que habla sobre el milenio nos ha dividido en postmilenaristas, amilenaristas y premilenaristas, dependiendo de en qué momento entiendan que Jesucristo vendrá. Y dentro de los premilenaristas tenemos los premilenaristas pretribulacionistas, los premilenaristas mitribulacionistas y los premilenaristas posttribulacionistas. Es decir, tenemos un grupo ahí diferente de línea de pensamiento en cuanto a escatología se refiere. Y también está la escatología hebrea, que la escatología hebrea no parte de Génesis hasta Apocalipsis, como la vemos nosotros, sino que la escatología hebrea es volver a las raíces. Es decir, usted no sabe para dónde usted va, si usted no sabe de dónde usted viene, dice la mentalidad hebrea. Es decir, que para ello volver a las raíces, para ello volver al Edén, volver al inicio. Pero también si nosotros vemos el calendario profético, que Israel es el calendario profético, así como se ve en Génesis 1:14, que dice que creó las estrellas para establecer, ahí dicen las estaciones, pero en hebreo la palabra que aparece es la palabra moedim, y la palabra moedim en hebreo es citas proféticas.
Entonces, estas citas proféticas que están en Levítico 23 establecen las diferentes fiestas. Y en base a estas fiestas podemos ver en qué época escatológica estamos nosotros en la actualidad. Si vemos la primera fiesta, que es la fiesta de Pesaj, que realmente es ahora el 14 de Nisan, que los hermanos católicos la celebran ahora este viernes, mientras que los hermanos judíos están desde el 15 hasta el 25, en ese periodo cualquiera, como dije, por la diferencia de calendario que se estableció entre el Imperio Romano y la Iglesia judía. Entonces este Pesaj que va dirigido a Jesús. Es decir, el Pesaj o Pascua lo que hace es un recuento de Éxodo 14, Éxodo 12, cuando el pueblo sale de Egipto. Y hay una serie de características, por ejemplo, en este pasaje que nos dice hay que comer el cordero sin romper ninguno de los huesos, hay que sacrificarlo entre las 2 tardes, hay que apartar este cordero 4 días antes de ser sacrificado, una serie de características y su sangre rociarla en los dinteles de la puerta para cuando el ángel de la muerte pase no mate a ninguno de los primogénitos del pueblo de Dios. Entonces todo eso se cumple en Jesús el 14 de Nisan, cuando Yeshua o Jesús es crucificado. ¿Cómo se cumple? Número 1, si aquella sangre de Éxodo 12 se colocaba para salvar a los israelitas, a los hijos, a los primogénitos, ahora con la sangre del maestro en la cruz nos sirve para salvarnos de nuestro pecado y darnos vida eterna. Así como dice, no romper ninguno de sus huesos, que hacía con el cordero, resulta que cuando el maestro Jesús está en la cruz, a todos que iban a crucificar, que lo clavaban para levantarse con los pies, el clavo pasado por los pies, dolía levantarse, pero tenía que hacerlo para coger aire. Entonces, al descansar sobre sus manos, entonces no podía respirar. Y en ese proceso de levantarse para coger aire y descansar los pies, ese proceso era largo. Pero como estamos ya en el día de que ya 3 horas después, ya empezaba la fiesta de la Pascua, le rompían los huesos a aquellos que estaban en la cruz para que no llegara el momento ya de la fiesta de Pesaj. Y entonces vemos que cuando llegan, le rompen las piernas a los que están a ambos lados de Jesús. Sin embargo, cuando llegan a Jesús lo encuentran muerto. Entonces no le rompen sus huesos. O sea, se cumple lo que se dice ahí. Además, Jesús dice que el cordero pascual era sacrificado entre las 2 tardes. Y entre las 2 tardes en Israel, la primera tarde era de 12 a 3 y la segunda tarde de 3 a 6. Entonces la segunda tarde era a las 3. Y precisamente a las 3 de la tarde fue cuando el maestro fue crucificado. Es decir, que esa fiesta de Pascua, de Éxodo, se cumple completamente en Jesús. Primer minuto del calendario profético bíblico. Número 2, Jesús es sepultado el día de la fiesta de los panes sin levaduras. Tercera fiesta, Jesús resucita el día de las primicias. Por eso dice la palabra que es el primogénito entre los muertos, el primero que resucita, pero para seguir viviendo, o sea, no para volver a morir, porque muchos otros habían resucitado antes. Ahí se cumple la tercera fiesta bíblica en Yeshua. Siguiendo con el calendario, la cuarta fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la fiesta de Pesaj o de la fiesta de Pascua, que es la que se está celebrando ahora en estos días. Resulta que Yeshua o Jesús resucita y dura 40 días con nosotros. Luego asciende y 10 días después, cuando llega el día 50, en la fiesta de Pentecostés, es cuando llega el Espíritu Santo. Es decir, que hasta ahí las 4 fiestas de primavera se han cumplido en Jesús. Ahora, las otras 3 fiestas corresponden en otoño. La primera fiesta, que es la próxima que va a ocurrir en el calendario profético y que nos señala el momento escatológico en que estamos, es la fiesta de Yom Teruah o fiesta de las trompetas, que es el primer día del 7º mes del calendario hebreo, que es el mes de Tishri. Ese día, la fiesta de las trompetas, que se hace mucha alusión, tanto en una de Tesalonicenses como también en Hechos, es la que anuncia la llegada del Mesías, en este caso Jesús. Esa es la próxima fiesta que está a punto de ocurrir. Con ella estará viniendo el Mesías por segunda vez a la tierra. 10 días después vendrá entonces la fiesta que se llama de Yom Kippur, o la fiesta de la redención, o la fiesta del perdón,
porque entonces Jesús nos va a redimir completamente. Es decir, hasta ahora nosotros hemos recibido una primera redención parcial. Con aceptar a Jesús como nuestro Salvador, hemos sido salvos espiritualmente, pero todavía nosotros nos enfermamos, pecamos y tenemos muchísimas dificultades en esta vida. Pero ya cuando llegue la fiesta de la redención, la fiesta de Yom Kippur, ya todos esos problemas pasarán de nuestras vidas, ya seremos como ángeles. Y finalmente, 5 días después, vendrá la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Es decir, que ahora en el calendario profético está inminentemente la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, que anunciará el regreso del Mesías. Excelente. Yo vi uno de sus videos en YouTube, en su canal de YouTube, así que mis televidentes, dense una vuelta por ahí, por el canal de YouTube del doctor Ángel Duarte, se van a deleitar. Y vi un video en el que usted explicaba la pesca milagrosa, los 153 peces. Y entonces una de las explicaciones que me llamó mucho la atención fue cuando usted dice que hay ciertos eruditos antiguos que señalaban que esos 153 peces indicaban que el Evangelio de Cristo iba a ser predicado a todo el mundo, a todas las naciones. ¿Hasta qué punto se está cumpliendo también eso en este tiempo ya? Dicho sea de paso, como dice Daniel en 12:4, sella los libros hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora tenemos muchos métodos de predicar el evangelio que no existía antes. Por ejemplo, este método que estamos utilizando, los medios tecnológicos, e incluso en los países árabes, donde hay cierta dificultad para el evangelio, estaba en estos días hablando con una persona que me dice que no, que en todos los países árabes se está predicando el evangelio a través de este tipo de metodología. Incluso tienen iglesias como le llaman la iglesia silente, a través de grupos de WhatsApp. A veces emiten señales, un grupo que andan, por ejemplo, en un minibús, para que los otros capten la señal y van pasando mensajes cristianos, por ejemplo. Es decir, que el mensaje se está predicando en todo el mundo. Quizás no en la magnitud como quisiéramos, pero así está a través de estos medios que se están utilizando. Es decir, nosotros entendemos que el tiempo de la venida del Maestro está cerca. Amén, amén. Dándole un poco a usted de pausa, quisiera referirme a quien está a su lado, Giovanni, que orgullosamente él se siente ser su discípulo, pero quisiéramos preguntarle a Giovanni, ya que él hace poco pues se recibió en sus estudios teológicos, no recuerdo si ya de maestría, pero ¿cómo usted... pues siendo músico, siendo realmente del área de informática, cómo usted se interesa por la teología y hasta qué punto es importante que la gente, tal vez un líder de la iglesia, que no es un pastor propiamente dicho, estudie teología? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué es importante estudiar teología, Giovanni? Y bienvenido, Giovanni, también de nuevo. Mucho gusto, mi amigo, mi hermano en Cristo, Samuel, tantas historias hermosas dentro de nuestro historial ministerial. Sumamente importante conocer de teología. Teología es conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra. ¿Son salvas las personas que no profundizan acerca de Dios y su palabra? Sí. Única vía de acceso a la salvación. ¿Quién es? Jesús. No hay otro medio. No hay que poner ningún accesorio para la persona llegar a ser salva. En eso estamos de acuerdo. Pero no es lo mismo saborear en todo el trillar de la vida cristiana las grandes verdades que aparecen en la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis, que no necesariamente están cronológicamente puestos según el tiempo, pero no es lo mismo saborear capítulo por capítulo, versículo por versículo, según el momento histórico que se escribió, en el idioma que se escribió, el contexto y el texto, y también para quién fue escrito ese texto
que se escribió, valga la repetición. Entonces, conocer la palabra de Dios desde la fuente hace que uno tome del agua limpia y que uno pueda saborear el agua pura. Entonces, cuando ya uno desconoce, aunque sí se es salvo, porque la salvación es a través de la fe en Jesucristo, de la entrega de nosotros en nuestra mente, en nuestro yo interior, que le llamamos el corazón, que se lo entregamos a Él, y que nuestra conducta da una eventualidad de que sí lo somos. Eso no hay ninguna cosa que lo refute, pero no es lo mismo uno profundizar acerca de las cosas de Dios. El hecho de yo ser pianista desde muy joven, ser informático, pero también me instó Dios a través del Espíritu Santo de que profundizar y conocer más acerca de Dios y de su palabra me iba a mí permitir disfrutar más de la vida cristiana que quedarme de manera superficial. Excelente. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu participación. Lástima que no tengamos todo el tiempo. Quiero que en una próxima ocasión tú estés con nosotros, tal vez estando solo, y también, como no, al doctor, sería casi un pecado el no invitarlo de nuevo, doctor Ángel. Y una pregunta que me surge ahora, y esto es, lamentablemente los comunicadores somos así, doctor. Quisiera yo preguntarle, ¿cómo una persona de toda su preparación, doctor en medicina, tiene doctorados en teología, escribe libros, cómo es que usted no ha pensado en tal vez mudarse a una urbe más grande, Santo Domingo, Santiago, cualquier otro lugar, fuera del país, en cualquier lugar donde usted vaya? Usted es un erudito. ¿Cómo usted ha sentido ese llamado a estar allá en Nagua? Que claro, nadie se ponga guapo conmigo allá en Nagua, nadie se enoje conmigo. Solamente quiero hacerle esa pregunta y a la vez felicitarlo, porque sé que su esposa Elizabeth Martínez, que la conozco desde que estábamos en la sociedad de jóvenes, el grupo de jóvenes, pues ella fue candidata a diputado. Entonces, eso quiere decir que es una visión más allá que el común de las iglesias que encontramos por ahí, que entienden que el que se dedica a asuntos sociales y mucho menos a asuntos de la política está incluso hasta desligándose de su labor ministerial. Quisiera que usted me hablara de esos dos términos que le he hablado, de esas dos perspectivas, por favor, porque estamos llegando al final y no quisiera desaprovechar para hacerle esa pregunta. Ahora, en estos tiempos que las cosas han cambiado, el estar más cerca de una ciudad no depende de lo geográfico, sino de lo cibernético. Es decir, que el que tenga internet en estos tiempos, yo por ejemplo en mi casa tengo acceso a la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, entro a los rollos del Mar Muerto y veo lo que quiero ver sin tener que ir literalmente allá. Entonces eso hace que ya en estos tiempos el estar en una urbe grande o pequeña va a depender en sí del desarrollo social del lugar. Eso lo entendemos, y a veces uno en el lugar no tiene la capacidad del desarrollo que quisiera. Además, muchos no entienden la visión de uno. Incluso quizá muchos de las cosas que hacemos en lugares pequeños como el que vivimos lo ven como herejía. Una herejía es una verdad dicha 10 años antes de lo que realmente los demás lo entiendan. Entonces, a veces uno está un poquito adelantado a los tiempos y se ven como una herejía. Pero para eso nosotros tenemos, por ejemplo, los medios electrónicos. Estamos como decano internacional de Redeemer Christian University, y nosotros tenemos alumnos de todo el mundo que estudian ciencias bíblicas y cultura bíblica hebrea a través de esta universidad. También tenemos otra página de Centro de Estudios Hebraicos, y ahí estamos interactuando con personas de todo el mundo. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos más estudiantes de Centroamérica, Sudamérica, de Europa, que lo que yo pueda tener en Nagua. Lógicamente que sí, pero eso me permite no mudarme y abandonar a mis coterráneos, pero al mismo tiempo me permite estar interactuando con el mundo entero a través de los medios electrónicos de comunicación. Y este asunto de la política, hábleme algo un poco de eso. Hubo cierta situación extraña cuando Elizabeth incursionó en la política,
Pero de todos modos, si nosotros vemos, los grandes líderes en la Biblia fueron políticos. O sea, ¿qué mejor estratega que Nehemías, por ejemplo? Y muchos de ellos fueron reyes y sacerdotes. Esa doctrina de que separar lo secular de lo ministerial fue un concepto que vino después. Incluso Pablo trabajaba y predicaba. Es decir, y pasajes como tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, etcétera, está hablando de ser social con los demás, ser solidario con los demás. Ese concepto que entra al cristianismo después a través de los monjes, de ese dualismo platónico, de separar lo humano con lo espiritual, vino después. Siempre el evangelio estuvo dirigido en ambas direcciones. Es decir, que nosotros entendemos como en la Biblia esos grandes hombres fueron reyes, fueron sacerdotes. El mismo Maestro Jesús fue rey sacerdote. Entonces David y, como digo, Nehemías y esos grandes hombres como José, que José pues tuvo, si no está donde estuvo, pues el pueblo de Israel hubiera desaparecido, y muchos otros hombres más que usted conoce de la historia. Y entonces nosotros nos quejamos en estos tiempos de las inequidades, de las injusticias sociales, pero si nosotros no asumimos un rol protagónico, no podemos entonces, le hemos dejado la cancha solamente a los que nosotros entendemos que no son serios, que no son pues gente honrados, y entonces nuestra crítica no tiene peso si nosotros no incursionamos en la política y tratamos de hacerlo como su papá. Su papá fue un referente grande en el país y ocupó cargos y nadie lo puede acusar de corrupción, y fue un instrumento de bendición, así como fue Esther, por ejemplo, instrumento de bendición para su pueblo porque estuvo en ese lugar. Su padre fue un instrumento de bendición no solamente para el evangelio, sino para todo el mundo. ¿Y cómo lo consiguió? ¿Orando? No. La oración es importante, sí, pero acompañado de la obra. Es decir, que nosotros creemos en ese tipo de filosofía. Así es. Y déjeme decirle que mi papá no movió mucho un dedo para eso. Yo fue que le abrió la puerta. Yo le dije, yo no sé cómo que usted llegó a eso. Porque mi papá tiene una paciencia muy grande. Bueno, hay una pregunta que nunca hago. Y es una pregunta que usted mismo se responde. ¿Qué usted quisiera decir para finalizar, lamentablemente, ya nuestra entrevista? No, yo creo que nos hemos edificado muy bien. Pero ¿qué usted quisiera decir finalmente ya a los televidentes en cuanto a este tiempo que estamos viviendo? No solamente el tiempo de la Semana Santa, el tiempo que estamos viviendo en este siglo XXI en relación al cristianismo y todo esto que se está dando, el globalismo y todas estas cosas que realmente están preocupando mucho a mucha gente en la iglesia. Nosotros entendemos que esto se está presentando porque el mundo evoluciona y nosotros a veces en las iglesias no hemos evolucionado al ritmo como debiéramos evolucionar. Por ejemplo, la teología se ha quedado estancada y entonces los tiempos han cambiado. Sé que hay persecución ideológica, sé por ejemplo aquí en el país y a nivel internacional hay estrategias como hay una agenda internacional, pero nosotros sabemos que antes de la llegada del maestro todas estas cosas tienen que suceder. No vamos a cruzar de brazos, no, tenemos que enfrentarlo con valentía, con gallardía, denunciar lo que hay que hacer, nuestro papel, y estar en paz con Dios y estar en paz con nuestro prójimo. Y tiempos como estos de Semana Santa, pues lógicamente, o de la llamada Semana Santa, porque todas las semanas son santas, siempre exhortamos al comedimiento. Nosotros, por ejemplo, que estamos aquí en una zona costera, esas playas siempre estarán ahí, que estemos tranquilos en nuestras casas, el mundo continúa, ser prudente, y para que podamos seguir viviendo. Y nosotros todos como cristianos tenemos que levantar pues la voz de defensa de nuestras creencias, de nuestra fe, que aunque ha sido pues atacada, como usted dice, y como sabemos, pero nos mantenemos firmes. Y sé que todos juntos lo podemos, que todos lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en Cristo somos más que vencedores. Amén, amén. Pues muchas gracias. Giovanni, también despídete. Y así nosotros damos por concluida esta entrevista tan edificante que hemos tenido con el doctor Ángel Duarte y en compañía también de Giovanni Reynoso. Diciéndote, ministro Samuel, amigo, hermano,
esta invitación a tu tan visto programa para que Dios se glorifique en todos los sentidos. Estamos feliz de esta entrevista y yo quise hacer lo mismo que hacían los discípulos en los tiempos de Yeshua, de Jesús, que lo que hacían era que se sentaban en el suelo al lado de su maestro para aprender de él. Bueno, pues como el doctor Ángel Duarte es un maestro acerca del Eterno y de la palabra, entonces yo quise pasarle la antorcha a él y él como maestro, yo estar a su lado como si él estuviera sentado y yo en el suelo como los discípulos, y dejar que él tomara casi todo el espacio para que podamos seguir aprendiendo más acerca de las cosas de Dios y su palabra. Por eso quise quedarme calladito y dejar entonces que el maestro sea quien estuviera en la exponencia de la mayoría de tus preguntas. A todos los que nos están viendo, que Dios les bendiga, y que ya que a este tiempo le llaman Semana Santa, pues entonces lo que tenemos que hacer es pensar en la esencia, pensar en Jesús, que es el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Bien, muchísimas gracias al doctor Ángel Duarte y reiteramos también las gracias a Giovanni Reynoso. Y nosotros seguimos en su programa La Verdad, Solo la Verdad, con Samuel Reyes. La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad.